las parábolas, tipos, antitipos y géneros literarios. La parábola, básicamente, establece comparaciones, y son muchas parábolas, ¿no? De algunos relatos terrenales de la vida cotidiana, ¿no? Y con relatos espirituales o sobrenatural. Y entonces, o sea, el Señor con los sobrenatural o principios espirituales con cosas de la vida diaria del y con este método el Señor no solo es todos los que usaron esto, despierta el interés escuchando, porque básicamente pues tiene ese toque sobrenatural y misterioso, ¿no? Entre las formas figuradas del lenguaje bíblico, la parábola preeminente. Es una de las formas de enseñanza más prolíficas del Señor Jesucristo, así que es preeminente, ¿no? En estas formas figuradas. La parábola es digna de estudio porque constituye revelaciones del reino. O sea, ¿quién no quiere conocer sobre el reino de los cielos, el reino de Dios? Entonces, la parábola, el Señor Jesús usa parábolas para explicar cómo es el reino de los cielos. También los rabinos usaban las parábolas para encontramos ese tipo de parábolas en el Talmud de los hebreos y en otros libros judíos. Y entre todos los pueblos orientales parece que ha sido una forma común, ¿no? Su forma favorita de transmitir instrucción oral. Y así vamos a verlo también en la literatura de muchas otras naciones. Estas comparaciones que son las parábolas. La palabra parábola viene del griego, significa arrojar o colocar al lado de, y lleva la idea de colocar una cosa al lado de la otra, ¿no? Pones el zapato de pies para o comparas. Entonces, esa es la idea de la parábola, una comparación, poner dos cosas juntas para poder comparar. Y básicamente se circunscriben a cosas reales, por eso les decía de la vida cotidiana, de la vida terrenal, ¿no? De esta vida. Imágenes siempre van a tener una narración, como un cuentito, ¿no? Y eso hacía algo mágico y la gente lo recordaba de mejor manera. Y entonces el intento de las parábolas, así como de todo lo demás, más del lenguaje figurado que ya hemos estudiado en la clase pasada, el símil, la metonimia, la hipérbole y todo eso. O sea, la idea de todas estas formas de expresión del lenguaje figurado es embellecer las ideas, hacerlas más atractivas, para que la gente lo escuche, quiera y aprenda, ¿no? Que se impresione a través de eso y se les grabe en la mente. Estas enseñanzas estaban adornadas con una vestimenta parabólica para despertar la atención y lógicamente ellos lo recordaban con mayor claridad. A ver, ahí hay una imagen. ¿De qué parábola es? La oveja perdida, pastora. Sí, muy bien, hermana. Y hay un montón de parábolas. A ver, antes de ir a las parábolas, quiero que me mencionen 5 parábolas, a ver, de todas las parábolas de la Biblia. A ver, menciónenme 5 nada más. A ver, uno. Samaritano. Aparte de los parábolas. ¿Ah? El hijo pródigo. Sembrador, pastora. Buen sembrador, el hijo pródigo. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Otra? La casa ¿Cuál? De los 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, ¿ya? De los talentos, ¿ya? ¿Otra? Cuatro más. La moneda perdida, dijeron, pastora.
La moneda perdida, muy bien, ya, son 5. Oigan, muchísimas parábolas. ¡Ey, sufrieron para allá! Miren acá. Acá hay algunas. La parábola del acreedor y los 2 deudores. La del samaritano, no la mencionaron. El dueño de la casa ausente, el fariseo y el publicano, el hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro, el rico insensato. Así la dijeron. El siervo fiel y el siervo malo o negligente, el siervo injusto, el siervo que no perdonó, el tesoro escondido, la construcción de una torre y un rey preparándose para la guerra, la fiesta de bodas, la gran cena, la parábola de la higuera. Creo que alguien mencionó la higuera. Si alguien por ahí me parece que escuché que dijeron, bueno, la higuera estéril, la levadura, la moneda perdida, también la mencionaron, la oveja perdida, la perla de gran precio, la red, la semilla de mostaza, la semilla que crece en secreto, la lámpara debajo de un almud, la vida persistente, las minas, ¿no? Las vírgenes sabias y las insensatas, los 2 hijos, los labradores malvados, los siervos vigilantes, la parábola de los talentos que mencionaron, la parábola de los trabajadores de la viña, los siervos inútiles, el nuevo vestido viejo, un amigo en necesidad, los 2 cimientos, vino nuevo en odres viejos. Hasta ahí, con estas son 39. Y estas 39 parábolas que acabamos de escuchar ahorita, de ver, son parábolas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ustedes las conocen todas, ¿verdad? ¿No? ¿No las conocen? Casi todas. Más o menos. Ya, ¿cómo se acuerdan? A ver, para echar un vistazo. ¿Cuál? Tela nueva y un vestido viejo. Ya, mi hermano dijo. Ah, ¿esa no se acuerda? No me acuerdo, pastora. La tela nueva, el remiendo. Que nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque de lo contrario, dice, se rasgará, la rotura será peor. ¿Se acuerdan? Sí, pastora. Sí. ¿Y a qué está simbolizando o qué está comparando? Porque hemos dicho que las parábolas son comparaciones. ¿Qué compara ahí? Los vestidos y los remiendos, ¿qué significa o con qué los está comparando? A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Mateo 9, 16. Si tienen sus Biblias, vamos a las Escrituras. Vamos a procurar avanzar rápido con esto. Mateo 9, 16. Tengo mi vía electrónica. A ver, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué se trata? Le habían preguntado sobre el ayuno a Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos comen y por qué los discípulos no ayunan? Y Jesús le dice, bueno, están de bodas, ¿no? En este tiempo estamos celebrando porque el novio está con ellos, pero vendrá el tiempo cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Se refería a él mismo, cuando yo estoy con ellos, ¿para qué van a estar tristes ayunando? Ahora es necesario que celebren porque están conmigo. Y entonces, ahora él empieza a hacer una comparación y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y no se derrama y los odres se pierden, pero echa nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Miren, el Señor está hablando aquí de cuando una persona nace de nuevo, ¿no? Cuando una persona nace de nuevo nos son dadas vestiduras, ¿no? Dice, eso también lo menciona cuando habla de la novia, vestiduras blancas, dice, ¿no? La iglesia. Estas vestiduras blancas que se refieren, hermanos, a una vida nueva, a una vida regenerada. Ahora tenemos una vida con Cristo, ¿no es cierto?
Ya, esa vida nueva, hermanos, tiene que ser completa. ¿Cuáles son características de la vida nueva? Que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ¿no? Benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Son los frutos y eso se ve, ¿no? De eso estamos revestidos de buenas obras. Entonces, cuando una persona que no ha sido regenerada, ya está con las vestiduras viejas del pecado, esa persona, cuando se trata de hacer el buen agente, ustedes han visto hasta los ateos hacen obras de caridad. Ahora que va a ser Navidad, seguramente van a compartir de las migajas, de lo mucho de sus millones que tienen, para los niños pobres. ¿Eso qué es? Eso es un parche de santidad en medio de una vida de puro pecados. O sea, son malos todo el tiempo, pero le ponen un parchecito de tela nueva. Se hacen los buenos, un pedacito nomás. Y entonces esos parches de bondad hay que beneficiar. Dice, al final de cuentas, en ese tiempo, ¿por qué dice que se rompe la tela? Bueno, antes las telas eran, se hacían directo de la lana de la oveja y encogían, no eran sanforizadas como la tela que hoy compramos. Si ustedes ya tienen algunos añitos más, o pregúntenle a sus padres, antiguamente las encogían. Y cuando nos hacían nuestra ropa, los uniformes del colegio, siempre le hacían grandes, y no porque el niño crece, sino porque la tela se encogía y nos quedaban muy cortas. Bueno, eso en el tiempo común, la tela se encogía. Si tú ponías un paño nuevo que se iba a encoger a un vestido que estaba encogido, para rellenar un hueco chiquito, cuando el paño que está cubriendo ese huequito chico se rasga todo alrededor, ¿sí o no? Y eso es lo que está diciendo Jesús, que no vale para nada. ¿De qué sirve poner un remiendo que al final es peor? No ha solucionado nada. La gente se engaña, hermanos, diciendo voy a hacer un té de caridad con la señora alta sociedad que hacen, destinan una que otra vez al año a los fondos para los pobres, pero en realidad, hermanos, están poniendo solamente pañitos, remienditos, y al final de que lo único que han hecho es gastar su plata, pero esto no lo toma en cuenta. Entonces, ¿qué está comparando Dios en esa realidad espiritual? ¿Cuál es? Una vida nueva. No, a Dios no le interesa tanto la tela nueva o el odre nuevo. A Dios lo que le interesa es la vida nueva en Cristo. Una vida nueva, hermanos, que tiene que ser completa y total, no por pedacitos. La novedad de vida es absoluta. Amén, chicos. ¿Se entendió lo que está comparando esta parábola? Amén. Amén. ¿Ya? Bien, entonces todas estas parábolas, hermanos, tienen una verdad espiritual. Lógicamente, hermanos, ahí las versiones habitual de estas vírgenes que no tenían solo 5, tenían aceite y 5 no, personas, aun cuando sean de la iglesia, han sido tan y no han buscado de Dios y están viviendo su vida espiritual a medias, se van a quedar. Y Cristo viene, hermano. O nos llenamos del Espíritu Santo, o nos ponemos a jugar a la religión y manchamos nuestros vestidos. ¿Qué significa? Que el vestido es blanco, sí, no está parchado, pero está sucio. Esto es como hacer un antiparche, ¿no? La suciedad se le viene encima. O sea, es una persona que sí nació de nuevo, que empieza a hacer cosas malas, y el Señor dice, no, solo las que tienen aceite, solo las que tienen al Espíritu Santo, solamente ellas. A Jesús nadie le engaña, ¿verdad? Es interesante, y esto era cierto. Miren, en el tiempo de Jesús, cuando las personas iban a casar, el novio iba organizaban toda una corte, y ese grupo, el novio con sus amigos, sus parientes, iban a buscar a la novia de noche, con antorchas, ¿no? Y llegaban. A veces, pues, dependía dónde había el novio, ¿no? Ustedes se imaginarán en las zonas en campo, sobre todo era una casita aquí, otra casita allá, no había luz eléctrica de noche. Entonces, para ir a buscar a la novia tenía que haber luz. Y entonces, cuando el novio llegaba con la novia,
la novia también tenía que tener su lámpara para poder salir caminando, y las novias se iban con el novio hasta la casa de su padre. Esta figura es una figura de matrimonio genuina, real, que había en el tiempo de Jesucristo. Entonces, cuando los novios llegaban por sus amadas, las amadas tenían que estar preparadas, ya tenían que estar listas, su lámpara tenía que estar encendida, cualquier rato llega el novio, ya sabían el día, pero en ese tiempo la gente no usaba reloj. Miren ustedes, ¿qué novia se va a poner a dormir cuando el novio está llegando a buscarla? Oye, el novio te dijo, ya llegó. Es el día más importante de su vida. Estas mujeres estaban por casar, no iban a ponerle aceite a su lámpara. En el tiempo de Jesús, eso era algo inadmisible, ¿no? Una muchachita que se quiere casar, ¿va a dejar de ponerle aceite a su lámpara? ¿Cómo se te ocurre? El novio llega, ¿acaso hay excusas? Porque ellos iban adelante, después la novia no era que alúmbrame, ¿no? Ella se iba alumbrándose con su propia lámpara de tratejo. Así que el Señor está poniendo al lado de esta realidad tan grande de la vida real de su tiempo, ¿no? Un día el Señor con sus amigos, o sea, los ángeles, van a venir a buscar a su novia, la iglesia, y la iglesia tiene que tener sus lámparas encendidas. ¿Sabes, hermanos? Este matrimonio es más importante, esta boda es más importante que cualquier matrimonio en la tierra. Y si en tu matrimonio en la tierra tú estás cuidando que tu vestido de novia esté blanquito, estás cuidando que todo se vea bien, estás cuidando hasta el último detalle, ¿cómo no vamos a cuidarnos, hermanos, para un matrimonio tan importantísimo que nos va a unir como cuerpo de Cristo a nuestro amado Rey? Entonces, hermanos, dice, el Señor llega y encuentra que 5 de estas mujeres, dice, cabecearon. El novio se hacía tarde, normalmente se quedaron dormidas. Y ella llegó como no sin previo aviso, porque ellas sabían que iba a venir. Nosotros sabemos que Cristo viene, pero la hora no lo sabemos nosotros. Miren ustedes qué paralelos hay aquí, ¿no? Entonces, lleva las que estén preparadas, y las vírgenes insensatas, ¿por qué se quedaron? Hermanos, si tú le hubieras pedido matrimonio a una chica, vamos a suponer usted es el novio, usted ha ido kilómetros con sus amigos, con sus parientes, les ha dicho a todos, miren, me voy a dar, mi novia que me ama, está esperándome en su casa, vamos por la casita donde vamos a vivir juntos, me la voy a traer. Entonces usted con sus amigos prepara todo, la boda, la celebración, y va por la chica, y cuando ella está durmiendo, ella no le está esperando a usted, ella está en cualquier cosa menos esperándolo a usted. ¿Qué se siente su corazón? Cuéntenme a ver los varones. ¿Usted qué siente? La novia ni se ha peinado, no tiene los zapatos, el vestido, ¿dónde estará? Si está ahí todo arrugado y sucio. ¿Usted se casaría con esa novia? ¿Qué está manifestando a través de esa actitud? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen mis hermanos varones? De repente no hay interés. Si no hay interés, no, si él ama, no le importa, tú le has pedido matrimonio, le has preparado una casa preciosa, has ido con todos tus amigos de tu familia a recogerla, y a ella durmiendo. ¿Con ella sí o no? No, pastora, pasamos a buscar a otra. Mejor, ¿verdad? Y efectivamente, eso mismo es lo que está viendo en esta parábola. Vean ustedes, cuando nosotros hacemos el análisis de las parábolas para hacer el estudio, tenemos que enterarnos bien. El trasfondo histórico es muy importante, no solo en la parábola, en toda la Biblia, ¿no? El trasfondo histórico. Yo he observado en algunos trabajos que han ido mandando, que han hecho su estudio, ¿no? El autor, quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué, para qué lugar, destinatario, todo bien. A la hora que su análisis es como cosa que no conecta para nada. O sea, ¿qué me sirve haber estudiado todo el trasfondo si al final no importa? No importa quién lo escribió, si fue en tiempo de guerra o en tiempo de paz, si no va a importar, entonces ¿para qué todo ese trabajo?
Por eso es importante, mis hermanos, entender todo. Les cuento que hubo un señor que le dieron, se había ido a estudiar hermenéutica, y le dieron un pescado, y le dijo, míralo. El maestro era un experto, le dijo ahí que lo puso frente al pescado y le dijo, mira, y quiero que apuntes en papel todo lo que observes de él, ¿ya? Y entonces él apuntó, pescado de 20 centímetros, color marrón, con estas secos. Y seguí mirando y lo único que veía era con un cochino pescado color marrón y de ojos secos y con escamas y no veía nada. Estaba aburridísimo y él no volvió. Y se aburrió tanto. Después llega y le dice, a ver, ¿qué hay tus observaciones? Y le da su papel con sus observaciones, que era la dimensión, los ojos y las escamas. Y el profesor le dijo, no está mal, pero es insuficiente. Vuelve a mirarlo bien. Quiero que apuntes todos los detalles, todos los detalles. Rabia al alumno. Y dijo, ¿y para qué me sirve a mí? Ahora he estado 2 horas, yo lo que quiero es aprender. Bueno, el maestro lo dejó y se fue. Y entonces el uno le empezó a mirar con más atención, dijo, a ver, 2 ojos, una cola, 2 aletas, apuntó esos detalles, que eran detalles obvios, pero no los había apuntado, y empieza a notar todo lo obvio, ¿no? Y lo empieza a tocar, le levantó un poco para ver las agallas, quería ver más, ¿no? Quería un poquito más y lo vio al pescado. Bueno, le dice el profesor cuando llega, y eran casi la hora de almuerzo, había ido muy temprano y eran casi la hora de almuerzo, había encontrado finalmente unas 10 características del pescado. Y le dijo, bueno, ve a almorzar y regresas, yo vengo en la noche y quiero que me digas qué más encontraste de este animal. Y él era tan frustrado y dijo, esto no puede ser posible, quiero hermenéutica. Pero se dio cuenta que el profesor no iba a darle ninguna lección hasta que él no haga su tarea. Así que empezó a buscar en las enciclopedias y libros y encontró al pescado. Y dijo, este pescado está la... Y empezó a hacer un estudio que se reproducía por huevo, que vivía en tales ríos, y hizo un montón de cosas con ese pez, lo que comía, cómo vivía, cómo eran sus fases de crecimiento, su edad adulta, cómo se reproducía, todo lo que pudo encontrar, encontró un montón de cosas sobre los peces. Y cuando llega su maestro a la noche, le da ya un cuadernillo que había escrito con todas las características del pez. Y entonces su maestro le dijo, ahora has aprendido. Y él le dice, ¿qué? Así debes hacer con la Biblia. Cada pasaje que tú tengas, examínalo. Y hermanos, es un principio para ustedes, guárdenlo en su corazón. Lee la Biblia, pero no te contentes con leerlo a la ligera. A la ligera, hermanos, sí aprendemos algo, porque Dios es misericordioso. Pero mientras más te metes en la palabra, empiezas a ver quién lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, en qué circunstancias lo dice. Estás mirando, mira el pescado. Dale vuelta, mira arriba, abajo, de abajo, arriba, mira el costado, mira debajo de la aleta, qué tiene, mira la boca, cómo es. Todo, escudriña, todo eso se llama escudriñar, hermanos, es mirar con profunda atención. Entonces, por ejemplo, esto que yo les acabo de contar de las vírgenes y las insensatas, ¿ustedes sabían esa costumbre que existía en el tiempo de Jesús? ¿Cómo lo llegué a saber yo? Estudiando otros libros, leyendo en otros materiales. Dijo Jesús, lo dijo, ¿cómo era en su tiempo? ¿Qué entendía la gente de su tiempo cuando Jesús les respondió así? Y lo de la tela, ¿sabían que la tela se encogía? Y que por eso cuando le ponen un parche nuevo, el parche se iba a encoger y el hueco se iba a hacer más grandazo. Eso es importante saber, hermanos. Son cosas que parecen detallitos pequeños y claro, cuando escuchas al predicador y te cuenta, dicen, qué bacán, pero al predicador le costó tiempo de estudio. Y así ustedes, hermanos, si quieren hacer sermones bonitos que realmente traigan edificación espiritual,
Asimismo, ustedes van a tener que ser bien profundos, bien minuciosos. Y otro consejo hermenéutico que les doy es: métanse en los zapatos de los personajes. Aquí, por ejemplo, yo le hice el experimento del hermano que me contestó: ¿te casas con ella o no te casas? Y él dijo: no. Ahora tú entiendes por qué hay vírgenes que se van a quedar. Porque hay gente que, siendo iglesia y que sirve a Jesús y siendo recibido de nuevo nacimiento, ¿por qué van a quedarse cuando Cristo venga y verán la gran tribulación? Y Cristo está cerca, pero su venida está pronta, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos cómo le hacemos sentir al Señor. Oye, francamente, que con esas novias no quisiera saber nada, no te he dado mi amor, he pedido tu mano a tu Padre, tú me diste que venga, teníamos un acuerdo, tú sabías que yo iba a venir y aún te tiraste a dormir. ¿Qué amor es ese? No me caso. Hasta que aprendas a amar. Estas vírgenes sensatas, tu novio está bien, ¿qué haces? Lavas tu vestido, si tiene alguna mancha, revisas todo, estás preparada, dices a tus amigas, se lo cuentas a todo el mundo, tu corazón palpita el día, tu novio, tu amado viene. Sabes que va a venir, viene de noche, ¿qué haces? Tu mañana, la mano, estás listo, porque sabes que va a venir, es su promesa, sabes que te ama, por eso estás feliz y por eso te preparas. Eso, hermanos, es la actitud de una virgen. Que solamente hablar de esto, podríamos hacer un sermón de esos bien impactantes en el culto, hermanos. Y quisiera que ustedes logren esto, o sea, que se metan ahí. Parábolas un montonazo. Lógicamente, por la premura no podemos ver nada más, lo vamos a dejar ahí, pero eso les aliento y les animo que ustedes se metan en las historias. Acá hay otra parábola, esta vez fue la parábola de Natán. Porque como les dije, no solamente esto, ¿se acuerdan cuando Natán llega y le dice al rey David que había un hombre que tenía una oveja, ¿no? Y había otro hombre que tenía un montón de ovejitas, y al final este hombre que tenía sus muchas ovejas se va y le dice que tenía una sola ovejita: quiero, dámela, y se la quita, y el rey David le dice: ¿Qué castigo? Le pregunta a Natán: ¿crees tú que debe tener ese hombre? Y el rey David dice que se muera. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Que a tu amigo Urías Eteo le había quitado la única mujer que tenía. Él que mujeres, ¿para qué una más? Y entonces eso llegó al corazón de David de una forma especial. Se dio cuenta de la dimensión de su pecado a través de una parábola. Entonces es bueno, ¿no? El Señor Jesús lanzó un montón de parábolas, y en muchas de ellas, hermanos, a los saduceos y fariseos les iba mal, porque en esas parábolas había censura, amonestación. La parábola del buen samaritano, ¿cómo? En ese camino que iba de Jericó a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad santa, de los sacerdotes y los levitas tenían que ir por ese camino a sus deberes religiosos. Y por eso no era de extrañar cuando él dice: pasó un sacerdote, pasó un levita, porque siempre pasaban por ahí, se iban a Jerusalén. Pero los censura, vieron al hombre que estaba medio muerto y lo censuraron. Jesús dijo: y lo dejaron ahí, que se termine de morir, no lo auxiliaron. Entonces, ¿quién se iba a olvidar? Lógicamente, la gente que escuchaba estaban felices con Jesús y decían: sí, es cierto, porque los fariseos, los sacerdotes no les ayudaban para nada. Al contrario, les exigían el diezmo, les exigían todos sus impuestos para el templo y demás cosas, sus primicias, pero no los ayudaban. Y sin la ayuda más inesperada, gente más vil, de un samaritano. Entonces, que Jesús los haya comparado a los fariseos con un samaritano y los haya hecho perder, quedaron peor, más cochino que un samaritano, eso no les gustaba nada. Así que también, hermanos, Jesús simplemente dijo: fue así, ¿no? Pero les estaba tirando palo de una manera bien decente. Nunca dijo: fuiste tú que no ayudas a la gente. No, lo cuenta como un cuento.
como una historia. Eso sabes tú, ¿no? Pero en el fondo todo el mundo sabía que Jesús lo decía por todos ellos. Y tal y cual, hermanos, las parábolas cumplieron su función y lo sigan cumpliendo hasta el día de hoy. El motivo y objeto especial de las parábolas de Cristo lo es claramente en Mateo 13, del 10 a 17. Ahí está. Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino, mas a ellos no. Miren, interesante, ¿no? Se reunían las multitudes para escucharle y les hablaba cosas por parábolas, y los discípulos se daban cuenta, ¿no? Que ya no estaba usando el lenguaje de costumbre. Les dice, ¿por qué hablas parábolas? Jesús dice, o sea, él les dice, ¿por qué hablan con enigmas? Y ahí es donde el Señor les dice, yo les hablo parábolas para que viendo los otros, ¿no? La gente incircuncisa de corazón. Bueno, voy a leerlo todo mejor para evitarnos tanta vuelta. Dice, porque a vosotros, o sea, a los creyentes, es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, a través de las palabras, el que era duro de corazón se quedaba duro, pero el que tenía al Espíritu Santo enseñaba todas las cosas y le abría el entendimiento. Jesús dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Acá parece uno, cuando lo lees de primera intención, dice, qué malo Jesús, si ya tiene, ¿por qué le sigue dando? Y al que no tiene le quita, pero al que no tiene, ¿qué? Aquí hay que preguntar, miren ustedes, estoy haciendo hermenéutica, al que no tiene, ¿qué? ¿Se le dará qué? ¿O se le quitará qué? Bien, a cualquiera que tiene, ¿qué cosas se le da más? Respondan ustedes. Cualquiera que tiene entendimiento del reino de Dios, se le dará más entendimiento a través de las parábolas y tendrá más entendimiento. Pero al que no tiene entendimiento, que viendo a Jesús, viendo sus milagros, no entendían que Él era Dios y que Él era el Hijo de Dios y no entendían nada, aún esa poquita cosa que tenían, porque sí tenían algo, la ley mosaica, dicen, aún eso les será quitado, su sacerdocio, su oficio levítico. No tienen entendimiento del reino de Dios, y lo que tienen, que es solo la apariencia, aún eso se les será quitado. Y por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado. Estaban viendo a Jesús y no podían ver a Dios a través de Él. Él era Dios. Estaban viéndolo y no entendían. Su corazón estaba engrosado, tenían mucha palabra. Los fariseos dominan la vida. ¿Recuerdan ustedes cuando llegan los reyes magos y le preguntan al Señor, y le dicen, a Herodes, le dicen, ¿cuándo? ¿No? Le preguntan al Señor ahí, ¿cuándo le preguntan a Herodes la fecha, ¿no? Le dicen, ¿cuándo va a ¿cómo se llama esto? ¿Dónde va a nacer el Cristo, el Mesías? Y ellos sabían que él iba a ser en Belén, se lo sabían de memoria, será en Belén Efrata, porque así ha sido dicho por el profeta, y tú Belén. ¿No se acuerdan? Miren, estaban gordos de palabras, recibían Biblia y más Biblia, como algunos en las iglesias, solo reciben, pero su corazón estaba gordo de conocimiento teológico intelectual. Su corazón estaba engrosado, y viendo, no veía. Esa grosura espiritual, ese engordarse espiritualmente, hermanos, no es bueno. Se habían engrosado palabra, pero no actuaban. ¿Por qué sabiendo que el Mesías iba a nacer en Belén? ¿Por qué se fue con los reyes magos? Herodes mismo dice, Herodes les dice a los reyes, vayan, y de ahí me hacen saber, ¿por qué sabiendo que nacía el Mesías, nadie fue con los reyes? Viendo la estrella, porque la estrella no solo lo vieron los reyes magos, estaba en el cielo para que todo el planeta lo vea. Y sin embargo, no fueron siguiendo las señales del cielo, para que viendo no vean.
para que dice, perdón, porque el corazón del pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y después guiñan para que no vean a los ojos, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y de corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Es que Dios quiere que se mueran en su pecado? No, pero es que eso era lo que iba a suceder. Una persona que no está dispuesta a entender, que no está dispuesta a creer en el Señor, hermanos, no tiene otro destino que ese, la perdición. Entonces las parábolas de la Biblia son bonitas, son notables por su belleza, son muy variadas. Esa, por ejemplo, la parábola de la red, de los talentos, una usa los peces, otra usa las monedas, otra usa la mostaza, otra va a usar las ovejas, cosas tan diferentes, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿no? Y pequeñas, concisas ahí, concisa y maciza, como dicen algunos, ¿no? Y tienen un significado pleno. Esta parábola que hemos hablado de la rotura, perdón, del parche, es una parábola que está en un solo versículo. Chiquitas, concisa, pero bien profundo. ¿Sí o no? Tiene usted para darse un sermón de 1 hora con eso. Hasta varias series de sermones. Entonces, mientras más lo miras, mientras más lo examinas, mientras de más ángulos lo ves, más ricas conclusiones vas a obtener de ese texto. Entonces, usted no se apure en sacar una conclusión de la Biblia, hermanos. Hay muchas cosas más para enriquecer su material, ¿no? Su estudio bíblico. Hay una propiedad muy notable en las parábolas del Señor y su adaptación a la época y lugar en que se pronunciaron. La parábola del sembrador fue pronunciada a la orilla del mar. Y desde ahí era fácil ver a no gran distancia a un sembrador entregado a su trabajo. O sea, cerca de estas áreas habían sembradores, era algo que todo el mundo conocía, ¿no? La parábola de la red, ahí mismo, posiblemente Jesús estaba, lo dice, cerca del mar, habrá visto, miren esta red, ya, y con eso, mirando ahí, objetiva la lección, así les enseñaba, ¿no? Posiblemente haya habido una red ahí a la vista. Ahí está la parábola del buen samaritano. Estos hechos se escuchaban comúnmente, como les decía, el camino que iba de Jerusalén a Jericó estaba infestado de ladrones, porque Jericó era una ciudad de gente rica, y llevaban hasta Jericó productos, ¿no? Llevaban y traían de Jericó a Jerusalén y viceversa, y lógicamente los ladrones sabían que iban a pasar gente con su cargamento y allí esperaban, ¿no?, a los pobres indefensos. Entonces, sin embargo, iba desde que esta es el área donde está la palmera, Jericó, hasta la ciudad santa. Y por esto mismo, los sacerdotes y los levitas comúnmente pasaban por esa carretera, como ya les dije. Y entonces la frialdad y la negligencia de los ministros de la ley contrasta gravemente con esa compasión tan maravillosa que muestra Santano, ¿no? De ahí se desprenden un montón de conclusiones. Si usted se pone a meditar, ya hemos estudiado este pasaje, lo han leído, lo han recontra leído, de repente no ha sabido, ¿no?, de cómo era la carretera, no sabía que comúnmente había ladrones, pero eso era algo que en su tiempo, cuando usted se traslada, porque la idea de la exégesis bíblica es meterse en esa época, viajar en la máquina del tiempo, como los niñitos del superlibro, meterse ahí. Entonces, nosotros entender un montón de principios cuando estamos en medio de estas circunstancias, ¿no? ¿Acaso el samaritano iba a obtener algún beneficio de sanar a ese hombre? ¿Y si se moría en el camino? Tu muerte, tú lo mataste. Vean ustedes hasta dónde corría riesgo el samaritano de rescatar a este hombre. Ustedes, ¿no?, que los sacerdotes iban a alabar a Dios y a levantar manos santas y a postrarse en adoración, y sin embargo a un hombre que estaba medio muerto no lo pudieron auxiliar. Estaban apurados por cumplir sus rituales. Pero qué fe tan vacía, ¿no? ¿Y a quién se lo dice Jesús? ¿A quién le está contando la parábola?
a un escriba, a uno de estos. El escriba le dice, ¿y quién es? Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Yo no sé quién es el prójimo, porque el Señor le dijo, tú tienes que hacer esto. ¿Recuerdan? El escriba, por tentar a Jesús, a ver si ustedes recuerdan el pasaje, el escriba le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Fue la pregunta que le hace. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios. Bueno, no, Jesús le pregunta, ¿cuál es tú? Le dice, ¿tú qué sabes? ¿Cuál es? Le dice Jesús. No fuerzas tu alma, tu mente, y a tu prójimo como a ti. Tú haz lo mismo. Para justificarse, porque no lo hacía, ¿no? Pero la Biblia dice que para justificarse, este escriba le dice, ¿y quién es mi prójimo? Yo ni sé quién es mi prójimo. Y ahí es donde Jesús le cuenta esta historia, esta parábola. Y se lo cuenta a uno de ellos, diciéndole, tú pasas del lado de la gente y te haces el que porque cumples pagas tu diezmo y cumples todos tus rituales y porque copias la Torah, te crees que eres más santo. Lo que yo quiero, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, le está diciendo Jesús. Esto en realidad que, hermanos, cómo armoniza, ¿no? Con todo el cuerpo de la Escritura. Ahora imagínense, hermano, Jesús todo el riesgo que corría de contarle esa historia, porque no se lo decía a Pedro o a Jacob a solas, ¿no? Se lo estaba diciendo en su cara a uno de estos hipócritas. ¿Qué les parece? Cobra una nueva dimensión, ¿verdad? Tú eres Jesús, te está escuchando un fariseo que se ha ido a tentarte porque no te ama, no está interesado en la doctrina, ni quiere aprender nada nuevo, y te manda una puya de esas, ¿no? Y con una de esas preguntitas para hacerte caer, y ¡pac! Tú se la devuelves, le volteaste la torta. Tú le estás diciendo, ahora ponte en los pies del fariseo. ¿Qué sientes? Humillado públicamente, con ganas de matar a Jesús que nunca, porque si ya de hecho le tenía ganas de hacerle mal, ya se había ido con deseo de tenderle trampa. Ahora, ¿qué hacer? Venganza. Con todos los demonios que habían en ese tiempo, ¿se imaginan el odio? Pero vamos a ponernos en los zapatos de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo eso? Es que Jesús se fue a dar nunca. Jesús era pleito. ¿A propósito quería pelearse con ellos? No, hermanos. Jesús le estaba enseñando a él y a todos los que estaban alrededor, le estaba enseñando la necesidad de ser sinceros en la fe. Y de cómo el Señor conoce los corazones, les enseña. Quería que también sea. Mientras el fariseo, el escriba, estaba lleno de odio y buscando de repente ya vengarse de Jesús, salvo que el Espíritu Santo haya hecho una obra renovadora en él, lo cual dudo. Pero Jesús lo miraba con compasión, le mirando, a mí no me engañas, porque yo sé que tú eres así. Están los fariseos, pero te amo. ¿Cómo haya contrastado la persona de Jesús con ese hombre? ¿Con qué ganas salió ese hombre de matar, de apedrear a Jesús? Si no lo hizo era porque tenía muchos seguidores. Y la gente que veía la frialdad, el trato maligno de los fariseos. Él estaba posiblemente, él estaba buscando ya después de esta conversación matar al Señor. Posiblemente haya sido alguno de los que fueron más tarde a buscar a Judas. Pero Jesús jugó la vida contando esta parábola. ¿Sabe todo lo que le costó a Jesús contar la parábola del buen samaritano? Si es que no podemos escudriñar bien la Biblia, nos perdemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una de las parábolas que más le costó a Jesús es esta. Bonita la del hijo pródigo, ¿no? Pero esta, hermanos, ay, agárrate, a ver si tú lo haces. Mira, Juan Jesús, que no vendía la doctrina, y no importa si sigues o no me sigues, si das o no das tu diezmo, yo predico la palabra de Dios, no me importa si le gusta o no le gusta a la gente, voy a predicar todo el mensaje de la palabra, por si alguno se arrepienta. Ese debe ser nuestro lema, mis hermanos, aprender de Jesús. Oigan, ya estoy predicando. Bueno, voy a dejarlo ahí, porque tenemos que avanzar. Bueno, ahí está la perla
corona de las parábolas de la Biblia, el hijo pródigo. Esta parábola se conoce como un evangelio dentro del evangelio, porque la salvación, el padre te vuelve al padre, ¿no? Y básicamente Jesús cuenta esta historia que ha sido pues ya lo máximo entre todas las parábolas, la que más deleite ha traído al corazón de la gente y que es que se da, ¿no? ¿Por qué Jesús usó esta parábola? A ver, el Señor les había estado diciendo, ¿no? Hasta las prostitutas les decía a los fariseos, van a ir delante de ustedes. Los cobradores de impuestos, tanto como ustedes que no hacen todos los rituales religiosos, hasta estos grandes pecadores se van a salvar. Los fariseos lo odiaban al Señor por predicar todo el consejo de la palabra. Y decían, no, porque este Jesús se junta con borrachos, con pecadores, Jesús es un comilón, amigo del vino. Y Jesús no entró en el juego, no le siguió su juego. ¿Y ustedes qué me hablan? Jesús pudo haberles dicho, ¿no? ¿Ustedes qué me hablan si yo sé cómo se roban la plata del templo? ¿Ustedes qué me hablan si yo sé que hacen negocio ahí, dando las monedas, entregando a precios demasiado altos las palomas y los bueyes para sacrificio? Jesús pudo haberles dicho su vida, su cara, pero no. ¿Qué responde Jesús? Una parábola. Y con esa parábola ilustra el amor de Dios para los pecadores y el gozo que siente. No importa cuán lejos estén, yo me alegro. Y es interesante, si ustedes han leído en esta parábola, habla del hermano mayor. El hermano mayor que se quedó con el padre cumpliendo con sus obligaciones de hijo. Y dice que el hermano mayor no quería entrar a celebrar, porque ahí están estos fariseos, pues hermanos. No querían celebrar porque el pecador se había arrepentido. Decían, ¿por qué lo recibes? Cuando a mí no me has dado ni un cabrito, y a este que vino después de dilapidarlo todo, le has dado anillo, has matado el cordero, el ternero gordo. Entonces el Señor les hace ver su propia realidad. Jesús está ilustrando la realidad espiritual a través de esta magnífica parábola, tanto de los fariseos como de los pecadores que se arrepentían, y el deseo de Dios de todos, aún los fariseos, porque dice que el padre sale al hijo mayor y dice, ven por favor, también a ellos los está llamando el Señor. Miren ustedes qué bendita la esperanza bienaventurada en el Señor. Qué hermoso. Y esto era así, si la gente podía pedir por adelantado la herencia, y aún siendo hijos menores, no tenían derecho a herencia, sino solo los primogénitos. Que el padre le haya dado herencia para que lo dilapide. Oigan, esto es tremendo. Bueno, hay un montón de detalles que uno tiene que observar cuando hace el estudio de la Biblia. Pero bueno, vamos a ver algunos aspectos, chicos, que nos van a guiar a entender las parábolas. Primero, ahí estamos con la lupa, escudriña, mira todo. El momento histórico. Por eso ustedes en sus trabajos han visto en qué fecha se escribió el libro, quién lo escribió, cómo era antes, ¿no? ¿Qué quería decir en su tiempo? Ahí vamos a descubrir el momento histórico. Había guerra, estaban en paz, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué estas parábolas se escribieron así? Bueno, esto de descubrir momento y objetivo también es válido para todas las Biblias, pero que ahorita estamos hablando de parábolas y hay que hacerlo. Entonces, el tiempo y el objetivo. ¿Qué está diciéndome esta parábola? Ah, ya, esta parábola habla de un pecador arrepentido. Ya, este es el objetivo. Es mostrar el camino del perdón, la reconciliación con Dios. Ya lo tengo, listo. Examinamos. Vamos a examinar cuidadosamente el tema que trata, la naturaleza de los elementos usados para adornar la enseñanza. Observen, por ejemplo, un detalle. Si tú examinas cuidadosamente, dice que el hijo pródigo se había ido y derrochó su dinero con rameras. Eso era algo asqueroso en su tiempo, hermanos. Todo el mundo entendía, ¿no?, que no debía llegarse a las rameras. Nunca de eso ha sido del agrado de Dios. Después se dio a las borracheras con sus amigos, gastó, dilapidó su dinero en cosas que no valían, y al último termina en una granja ¿de qué? De cerdo. De cerdos. De cerdos.
Y en esa granja de cerdos, díganme ustedes, ¿en qué momento histórico estamos? ¿Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Ya pueden comer cerdo en esa época? Estoy Nuevo, mirando, sí. Estoy escudriñando. Nuevo ¿Se Testamento. podía comer o no? ¿Jesús comía cerdo o no? ¿Ah? Sí. ¿En serio? Jesús, por si acaso, mis hermanos, vivió en el antiguo pacto. Jesús fue judío, no fue cristiano. Cuando Jesús nació, mataron un palomino. Jesús fue al templo. Jesús, hermanos, fue un rabino judío. Él pagaba el impuesto del templo. Chicos, la era de la iglesia se inaugura después de que Cristo subió al cielo, y el día de Pentecostés recién es Nuevo Testamento. Que en la Biblia esté escrito ya dentro del Nuevo Testamento es porque es un puente. Está terminando la ley para iniciar la gracia en Pentecostés. Pero Jesús todavía estaba bajo la ley, hermanos, y vino justamente para traer algo superior a la ley. Es la transición. Y en el tiempo de Jesús, hermanos, ningún judío comía cerdo. Nadie. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando va a Cornelio, capítulo 8, libro de los Hechos, hermanos, ya había pasado ya años seguramente, ¿no? De todas estas historias. Y cuando el Señor le muestra a los animales impuros, todavía Pedro había crecido en una cultura en que habían animales puros y animales inmundos, ¿no? Y Pedro dice, no, Señor, nada inmundo ha entrado en mí. Y el Señor le dice, a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Ahí es que el Señor recién está trayendo esto de que inmundo y no inmundo y limpio. Eso fue de la ley, hermanos, y en el tiempo de Jesús todavía lo había. O sea que tocar un cerdo para un judío, para una persona del tiempo de Jesús, era tan abominable como tocar el excremento, como tocar un cadáver podrido, hermanos. Era horroroso. O sea, ¿por qué en esta parábola Jesús dice que el hijo pródigo había prodigado sus bienes? O sea, pródigo quiere decir, ¿qué quiere decir prodigar? Mendigar. ¿Alguien sabe? ¿Qué? ¿Mendigar? No. Bueno, para examinar, uno tiene que descubrir hasta el contenido de las palabras. ¿Se acuerdan que les dije? Use diccionario. A veces hay palabras que las usamos como si nada. Hijo pródigo, ¿quién no lo ha dicho desde la escuela dominical? Y tristemente he visto en las iglesias que nadie sabe lo que significa pródigo. Pródigo es alguien que prodiga. ¿Ah? Desperdiciar. ¿Repita? Desperdiciar. Eso, daba, sacaba el dinero y despilfarraba, ¿no? Eso es pródigo, despilfarro, que echa sus bendiciones, las regala, las bota, y eso era lo que hacía, y llegó hasta el extremo en su prodigalidad, que se quedó sin nada, porque lo dio todo, todas sus bendiciones las perdió, no le quedó nada. Y llegó hasta el nivel de cuidar chanchos, y donde los chanchos estaban mejor que él. Imagínense, un ser tan inmundo como un puerco tenía algarrobos para comer, y él no tenía ni eso, que hasta los puercos estaban mejor que él. Un animal tan inmundo, hermano, para un judío tocar un chancho era, pero hermanos, preferían morir. Por eso cuando los demonios del Gadareno le dicen a Jesús, déjanos entrar en los cerdos, Jesús les dejó, porque era para ellos, en esa época todavía, hermanos, los puercos eran considerados animales inmundos. Y sin embargo los gadarenos comían cerdos. ¿Por qué creen que estaban pasteando ahí 2000 chanchos? Era para comérselos. Y Jesús sabía que ellos estaban mal, y por eso dijo, prefiero que estos puercos mueran. Y se murieron los 2000 chanchos, y fue una pérdida tremenda, ¿no? Pues es otra historia, bueno, no voy a analizarlo ahorita porque se nos va la noche. Entonces, ustedes pueden ver, miren el nivel de degradación al que había llegado este hombre.
más inmundo que lo inmundo, era la inmundicia de la inmundicia, que hasta los puercos estaban mejor que él. Oh, ahora yo he descubierto algo nuevo, ¿no? Estoy examinando con mi lupa qué pasó hasta el nivel donde entró, pero cómo Dios, bueno, hermanos, le devolvió la razón. Hizo que él dijera, bueno, los jornaleros en la casa de mi padre, por lo menos tienen que, me conviene estar en la casa de mi padre, aunque sea como peón. Ahora yo voy a interpretar, vuelve, y el padre lo recibe con amor, como ya conocemos. Interpretando aquí, ¿cuál era el objetivo general que persigue? Es describir el perdón de Dios, ¿no es cierto? Y ahora mi interpretación, ¿cuál es? Yo voy a interpretar, ya he examinado la situación, cómo le fue a este hombre, lo crítico en lo que cayó y todo eso. Entonces cuando yo interpreto puedo decir, verdaderamente el perdón de Dios es tan grande que no importa cuán hondos sean nuestros pecados. Mire, yo estoy interpretando, estoy sacando para aplicar a mi vida ya, para la iglesia, para mi sermón, para mi propia aplicación práctica. O sea, que no importa hasta dónde, si he sido un criminal, un asesino, si he sido lo que haya sido, satanista, lo que fuera, hay perdón en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Se cumple el objetivo de la parábola, ¿verdad? Ya entendimos. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿cuáles son los aspectos? Amén. ¿Cuáles son estos aspectos que nos van a ayudar para entender las parábolas? Vamos a hacer una práctica. Así quiero que ustedes abran sus ojos cuando lean y digan, ¡wow! Mira todo lo que estaba aquí, mira lo que implica, mira Jesús en qué momento lo dijo. Quiero que ustedes lo desmenucen todo hasta el fondo, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos. Este es otra característica de la Biblia. Hay algunos tipos, ya no estoy en parábolas, ya estoy pasando a otro tema. ¿Qué son los tipos? Se ilustran verdades bíblicas, pero no con parábolas, sino con otras personas o un evento, ¿ya? En las parábolas se ilustran verdades divinas, pero es de cuentos, de situaciones, cuentitos, ¿no? Historia real de la vida cotidiana. Aquí no historias, los tipos son ciertas verdades divinas, ciertas, no algunas verdades bíblicas a través de personas como Moisés, por ejemplo, cosas como el arca del testimonio, o un evento como lo que están viendo ahí, ¿no? Abraham listo para matar a Isaac. Estas son tipos. Vamos a ver qué son los tipos. Los tipos son representaciones de algo a futuro, ¿no? Es decir, una persona, una cosa en el Antiguo Testamento que representa a otra persona o cosa del Nuevo Testamento. Voy a ser más clara. Como el primer hombre fue un tipo de Cristo, a causa de su carácter representativo, como el primer hombre era la cabeza, y en el libro de Romanos dice, ¿no? Como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fue el primer hombre, Adán, alma viviente, era Adán, tu vivificante. Era un tipo de alguien que iba a venir en el Nuevo Testamento. ¿Quién? Adán es poder. Jesús, hable más fuerte. Jesús, pastora. Sí, Adán es tipo de Cristo, porque Adán está muy bien. Está representando. Y hay una analogía. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Y esto Pablo lo expone, ¿no? Primero, que lo que Adán hizo fue un pecado, a diferencia de Jesús, ¿no? Cristo, sus obras fueron acciones de gracia.
¿no? Mientras que Adán fue transgresor. En cuanto a edificación y vida para todos, es algo paralelo, pero no iguala. Vean ustedes, es el contraste. Y Adán se caracteriza por la desobediencia, mientras que Cristo se caracteriza por la obediencia. O sea, es un tipo del que había de venir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes del vientre del pez 3 días y 3 noches? Así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Y así fue, pero hermanos, al tercer día. No fue un montón de defectos. Jesús no. Entonces, cuando nosotros vemos los tipos, son tipos solamente en ciertos aspectos. Ahora vamos a ver a Isaac. Isaac, cuando Abraham le pide cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo para entregar a su único hijo, ¿cómo se llama? Su unigénito. Miren, chicos, Isaac, el primogénito para ser sacrificado, el unigénito del Padre que iba a ser sacrificado, es tipo de... ¿A quién se parece, chicos, en el Nuevo Testamento? Lo voy a dejar pensar. Jesús. A Jesús. Por fin, se demoran. Por supuesto, es un tipo de Cristo también, sí señor. Y entonces ahí vemos, ¿no? Esta frase de hijo unigénito de Juan 3:16 es la misma expresión, tu hijo único, le dijo el Señor a Abraham, refiriéndose a Isaac. Vean ustedes ahí el resto, sí, ciencia fue de bendición. Bueno, fue la prueba suprema que demostraría la reverencia de Abraham, su confianza en que Dios, inclusive, aún si moría, Dios resucitar realmente, hermano. De repente Dios me dice a mí, mata, no sé, a tus sobrinos, tiene que ser el diablo, habría dicho yo, no, pues pidiéndome que maten, es bueno. Si Dios lo dice, porque menos. Entonces hay la prefiguración de la ofrenda propiciatoria de nuestro Señor Jesucristo y su Padre. Ya vimos entonces, personas son tipo, Abraham tipo de las cosas también pueden ser tipos. Miren, el velo del templo, ¿a quién prefigura? El velo del templo, el libro de los Hebreos, dice la Biblia que el velo del templo para a la presencia del Hijo, perdón, del Padre Celestial, al lugar santísimo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Cierto. A ver, los que están de repente en unos lugares apartados donde no tienen bulla, prendió sus micrófonos, por favor, necesito oírlo. Bueno, espero que estén oyendo. Hola.
Amén, pastora. Hola. Amén, pastora. Allá ustedes. Amén, pastora. Ya. Por favor, hablen. Ya. Es difícil, hermanos, sin verlos, peor y sin oír, pero voy a avanzar rápido porque esto no va a ser evaluado, así que no se preocupen, pero pongan atención igual, no es para que se relajen. El cuerpo de la gente podía ya ver el lugar, igual el Señor del desgarro de su carne, porque los látigos desgarraron al Señor, las espinas, todo, también así se entró el camino hasta la presencia de Dios. Así que el velo del templo es una cosa, tipo de quién? Cristo. Aleluya. Hay uno despierto. La serpiente de bronce también. La serpiente fue levantada en alto para que los que habían sido tocados y estén, no importa qué tocados. Y Jesús dijo, así como la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado. Entonces, serpiente no poder. Jesús. 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 Tipo, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, los judíos sabían que Jesús estaba hablando de la puerta de entrada del tabernáculo para ir a la comunión con Dios. El pan de la proposición. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maná. El maná era un tipo de Cristo. El candelabro de oro que teníamos visto ya personas como Cristo, Jonás, tipo de Cristo, cosas como el velo del templo, la serpiente de bronce, la puerta, el tabernáculo, etcétera. Ahora vamos a ver los eventos, hechos, ¿no? En el paso del Mar Rojo fue un hecho o un evento que logra separar a Israel de sus enemigos. Y ahora Israel empieza una vida nueva. Este hecho es un tipo de la libertad que recibe el pecador cuando viene a Cristo. Esa vida nueva como Cristo, como Señor y Salvador. Así como hay tipos, también hay antitipos. Y el antitipo son los hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Hemos visto, ¿no? En el tipo, empezamos en el Antiguo Testamento y lo hallamos en el Nuevo. Vemos unas realidades de que se corresponden al Antiguo Testamento. Ya, estas son las, por ejemplo, vamos a entender estas figuras ya. Aquí, a ver, la mayor parte de los tipos que el Señor entregó en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Hemos visto, ¿no? El maná representa a Cristo, el altar de bronce representa a Cristo, el lugar santísimo, vea todo, hermano, casi todo representa a Cristo prácticamente ahí en el tabernáculo. Y, o sea, cuando nosotros vemos a Jesucristo, los tipos que el Señor entregó en el Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Él es entonces el antipo del tabernáculo, los sacerdotes y sus ofrendas. Porque Jesús fue la ofrenda, Él fue el cordero que fue inmolado. Él es nuestro sacerdote y Él es el tabernáculo. Él es, ¿no? Pasa por la puerta, Él es el que te recibe, Él estás dentro de Jesús en su salvación. ¡Qué tremendo! Bueno, no se preocupen mucho tanto con estos términos,
pero es importante conocerlos. Bien. Entonces, principios hermenéuticos para usarse en la interpretación de tipos son los mismos que se emplean para la interpretación de parábolas. ¿Cuáles dijimos que eran para interpretar las parábolas? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de la lupita? ¿Qué había que hacerse para interpretar parábolas? Voy a regresar porque ya se olvidaron. Descubrir, examinar, interpretar. Ahí estamos. Bien. Voilà. Bien. Entonces, primero, descubrir el verdadero punto de semejanza entre el tipo y el antitipo. ¿Dónde se asemeja? ¿No? Discierne, ¿no? ¿Dónde se asemeja? La serpiente de bronce, ¿en qué se asemeja? Tiene cola, tiene muerde, tiene veneno. No. Miren, ¿qué se asemeja? Se asemeja en el hecho de que está levantada y la gente miraba con fe, así era salvo. Eso es el único punto, ya no busquen más. No hay más correspondencia. Jesús no tuvo escamas, no raptó en el piso, ni es culebra. ¿Ya? Entonces, no vamos a exagerar. O que la serpiente era bronce, pero no fue de cobre ni de plata, o sea que Jesús no era tan valioso después de todo. No, ¿cierto? Bien. Entonces, no estemos, hermanos, buscándole la quinta pata al gato. Se parecen que fue levantado y la gente se sanó gracias a su puesta en la mirada de aquella que estaba siendo levantada, en este caso la serpiente. Esa es la única cosa en común. Hay gente que dice, no, porque miren, el palito tenía como una forma de cruz, miren ahí el palito en forma de cruz, eso, ahí clarito, ¿no? O en otra forma de decir, que Jesucristo aparece como una serpiente de bronce, pero no en su gloria resplandeciente, sino en un cuerpo humano, que es algo de menos valor que el cuerpo glorioso de Jesús. Por eso es que aparece así. Bueno, hermanos, eso ya es jalar de los pelos algo que no tiene nada que ver. Nunca le meta a la Biblia lo que la Biblia no dice. Es verdad que examinar, pero no dejemos llevarnos por la emoción, sacar más conclusiones de lo que hay ahí. Adentro. El intérprete tiene que ver también los puntos de diferencia, ¿no? Del tipo y del antitipo. El tipo tiene que ser inferior al antitipo. No hemos de esperar que la sombra rivalice con la sustancia. Por ejemplo, Moisés es tipo de Cristo, entonces Moisés es tipo de Cristo. ¿Quién es inferior? Moisés. El Cristo es superior. Ya, ahí está Moisés. Entonces, vamos a pasar. Hay varias. Jesús es mucho superior a Moisés. Algunos géneros literarios bíblicos, bueno, la historiografía, ya lo hemos visto en forma de historia. La ley es otro género, ¿no? Ya hemos visto ahí las leyes o mandatos, como no comerás, o de estos animales comerás, de esto no comerás, en tal día harás tal cosa. Otro género literario es la profecía. Cuando ustedes estudian Apocalipsis y ustedes van a tener, ¿cómo se llama? En su estudio de Apocalipsis van a tener seguramente algunos principios específicos de interpretación de la apocalíptica. Eso se interpreta de una forma bien especial. Lírica también, este es otro género, se refiere a lo artístico, ahí está cantares, salmos, bien, sabiduría o sapienciales, aquí aparece por ejemplo Proverbios, el Eclesiastés. La profecía, a ver, esta profecía, perdónenme hermanos, me emocioné hablando, esta profecía es un género literario que caracteriza, por ejemplo, a Isaías, Ezequiel, Amós, Abdías, Jonás, etcétera. Pero la profecía apocalíptica tiene unas revelaciones singulares, por ejemplo, en los cuernos, las bestias, visiones y revelaciones que son más difíciles de entender, ¿ya? Y también las epístolas o cartas, el género epistolar. Cada uno de estos elementos pues tiene que tratarse de una forma específica.
No vamos a entender, por ejemplo, de la misma manera cuando o sea, hemos dicho que tenemos que entender la Biblia tan literal como ahí dice, ¿no? Pero cuando nosotros encontramos en el libro de los Cantares que dice tu ombligo es como una taza redonda, una taza que tiene asa, ¿cómo son las tazas? A qué se refiere. Hermanos, es poesía, es poesía. La poesía no se va a entender de manera literal, porque es poesía. Hay muchas figuras, como ya ustedes han visto, símiles, metáforas, que tienen que entenderse como son. No busquemos la quinta pata al gato. Hay otros géneros literarios, proverbial, ahí están los proverbios, poemas didácticos. Bueno, aquí este proverbial, poema didáctico y diálogo sapiencial, todo está dentro de los poéticos, por si acaso. Estos tres. Y también las súplicas individuales o colectivas y los himnos, los salmos. Todos estos subgéneros literarios están dentro de los libros poéticos. Y a veces, hermanos, en un mismo libro podemos encontrar géneros como poesía, a la vez historia, a la vez un proverbio, ¿no? Así que, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el libro del Éxodo, capítulo 15, es un salmo. El cántico de Moisés que está ahí, cómo canta Moisés cuando cruzan el Mar Rojo, es un salmo. Búsquenlo. Hay varios salmos que están en crónicas, van a encontrar ustedes a pasajes poéticos metidos dentro de un libro histórico. O sea, que no diga solamente porque este es histórico, no hay salmo, no, a veces sí hay. A veces hay por ahí, en medio de todo eso, algunos proverbios metidos en las profecías, etcétera. Bien, bueno chicos, hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido nuestra última clase y a continuación, antes de que se me duerman, van a dar su evaluación. ¿Están listos? Are you ready? Vamos a orar. No me responden nada. Bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra, por enseñarnos, Señor, para poder deleitarnos mejor de ella, Señor, y entender mejor tu santa palabra, Señor. Oramos para que tú nos hables, Señor. Oramos que tu palabra sea llenando a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias, querido Dios. Gracias por ser bondadoso. Gracias porque tú, Señor amado, estás a nuestro lado. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Hoy mis hermanos se preparan también para dar su evaluación. Oramos, Señor, para que tú estés, Señor, bien trayendo a memoria todo lo que han escuchado, lo que han leído, lo que han revisado, Señor, y que sin nerviosismo alguno y con toda honestidad, Señor, sean respondiendo cada una de las preguntas. Gracias, Señor. Ilumina el intelecto de todos, Señor, y que todos sean hallados, aprobados, no solamente en este examen, sino sobre todo delante de ti. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, chicos, pueden entrar al classroom. No sé si está ahí mi hermano Jorge para que dé las instrucciones. O hermano Luis.